Buenas tardes a todos. Continuamos con el ciclo de conferencias de FIDI. En esta oportunidad nos va a acompañar Luigi Leporiere con su presentación de accesibilidad universal en destinos turísticos inteligentes. Luigi es licenciado en Economía del Turismo, es responsable del área de turismo accesible del PREDIF, que es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física de España. Es miembro de distintas comisiones de accesibilidad universal, organismos nacionales e internacionales de turismo accesible y vocal en comités para la revisión y publicación de normas técnicas relacionadas con el turismo accesible y los destinos turísticos inteligentes. Coordina proyectos vinculados especialmente a la planificación estratégica de la accesibilidad en ámbitos turísticos. Participa además como consultor en materia de accesibilidad universal en el proyecto de destinos turísticos inteligentes liderado por Segitur, que es la sociedad estatal, el instrumento de la Secretaría de Estado de Turismo para impulsar la innovación y la tecnología en el sector turístico. En estos días también se está desarrollando el Congreso de Tour for All de Destinos Turísticos Inteligentes, el cual es justamente liderado y coordinado por Luigi, así que le agradecemos el espacio de participación en este ciclo de conferencias, sabiendo lo complejo que es esta organización. Y antes de darles la palabra a Luigi, quiero hacer una disculpa pública, digamos, en que no pudimos conseguir intérprete de lengua de señas para esta ocasión por el feriado y algunas cuestiones operativas, así que pedimos disculpas de antemano y ya te doy lugar, Luigi, a vos para continuar. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias a la organización, al Instituto de Ciudades del Futuro, a la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional y a todas las personas y organismos involucrados en esta Feria de Destinos Turísticos Inteligentes. Si me permitís, voy a compartir mi pantalla para empezar ya con lo que es esta presentación. En esta jornada dedicada a la accesibilidad en destinos turísticos inteligentes, pues me gustaría introducir la visión, el concepto de accesibilidad en destinos inteligentes según lo que es el concepto que ha sido desarrollado en España e impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo y liderado por Segitur, que además es uno de los colaboradores de esta feria. Y al final ver algún ejemplo, digamos, de buena práctica en accesibilidad en DTIs. Ya me ha presentado Ana, mi nombre es Luigi, trabajo en PREDIF. PREDIF es una entidad social de ámbito estatal que representa a personas con discapacidad física y que históricamente siempre se ha dedicado a la promoción y a la mejora de la accesibilidad universal como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las personas con discapacidad que representamos, pero en general de todas las personas. Además de dedicarse a la accesibilidad universal, específicamente nos dedicamos a la accesibilidad en el ámbito turístico y en esto colaboramos, como decía antes, con Segitur, con la sociedad estatal que gestiona la innovación y la tecnología en el ámbito turístico en España, y con Invatur y con la Comunidad Valenciana, una de las regiones de España. Bien, a ver si... Bien, antes de llegar a ver cómo se introduce la accesibilidad en el concepto de destinos inteligentes, sí me gustaría hacer una introducción, una presentación sobre qué entendemos por accesibilidad y qué entendemos por accesibilidad en el ámbito turístico. Quizás algunos de los participantes, de los asistentes, ya habéis escuchado, ¿no?, la palabra accesibilidad o sabéis a qué nos referimos. Pero no todas las personas tienen o asocian el concepto de accesibilidad a lo que por lo menos nosotros desde PREDIF consideramos. Algunos asocian el turismo accesible únicamente a un turismo para personas con discapacidad o a lo mejor otros conceptos que no siempre son los adecuados.
¿Qué entendemos por accesibilidad en ámbito turístico? Bien, pues la verdad es que para definirlo, pues siempre no, me gusta empezar un poco por dando un pasito atrás y definir o intentar definir un poco qué entendemos por turismo, qué hacemos cuando hacemos turismo. Pues no hacemos, buscamos experiencias turísticas para divertirnos, para aprender, para conocer nuevas culturas, gastronomías, disfrutar, descansar. Eh, el turismo accesible realmente encaja perfectamente en la misma definición de turismo genérico, con una única diferencia. Para que un destino, para que un establecimiento, para que un recurso turístico se pueda definir accesible, tiene que poderse disfrutar, todas las personas tienen que poder disfrutar de sus servicios. Por lo tanto, un destino turístico accesible es ese destino que incluye la accesibilidad como elemento fundamental y en el que el conjunto de entornos, servicios, productos que se ofrece, que incluye la oferta turística, permite a todas las personas un acceso, un uso, un disfrute de esos servicios de una forma pues normalizada, de una forma autónoma, de una forma segura, ¿vale? Ahora iremos viendo poco a poco, algunos matices. Sí me gustaría resaltar un poco este aspecto de que cuando hablamos de accesibilidad y de turismo accesible, no hablamos únicamente de construir rampas o ascensores o de cumplir una normativa que sí que hay que cumplir, sino estamos hablando de personas, ¿no? Eso debería ser un poco una forma de cambiar nuestra visión y en vez de centrarnos en cómo, en hacer las cosas, ¿no? En instalar una rampa, una barra, dar un paso atrás y pensar en qué necesidades tienen las personas para que luego, aplicando la normativa y las medidas de mejora de la accesibilidad, podamos satisfacer las necesidades que tienen y que tenemos realmente todas las personas en materia de accesibilidad. Vivir unas experiencias turísticas o, bueno, o culturales, como es el caso de la imagen que estoy proyectando, en igualdad de condiciones. Esa imagen en concreto es una experiencia que organizamos aquí en Madrid para personas con discapacidad visual en un museo y en el que se facilitaba a las personas con discapacidad visual unas herramientas, en este caso en concreto son unas placas en relieve, para poder ver a través de los dedos, a través del tacto, lo que es el lienzo o la obra que estaba explicando en ese momento la guía. Es una forma de disfrutar de una experiencia, en este caso cultural, en igualdad de condiciones. ¿Qué entendemos por accesibilidad en ámbito turístico? Pues sin duda, y personalmente lo considero el punto más importante, la accesibilidad es un derecho que tienen todas las personas y que sobre todo las personas con alguna discapacidad o con más necesidades de accesibilidad eh, lo viven como un derecho reconocido ya por varias convenciones internacionales y por varios acuerdos. Un derecho que se convierte también en una obligación legal. Eh, no solo en España, también en otros países del mundo entre ellos Argentina, hay una normativa. En España existe una normativa tanto a nivel estatal como a nivel autonómico de cada comunidad autónoma que hace que la accesibilidad no solo sea un derecho, sino se convierta también en una obligación legal, una obligación para el sector turístico, una obligación para las administraciones públicas y en este caso las administraciones que se dedican a la promoción del turismo. Al mismo tiempo es una responsabilidad social. Perdón. Es una responsabilidad social ya que mejora la imagen de un destino, mejora la imagen de una empresa o de un establecimiento turístico. Y por último también es un elemento de calidad de la oferta. Eh, la accesibilidad, como decía antes, nos beneficia a todas las personas y hace que nuestra oferta como destino, como establecimiento turístico,
se eleve pues, lo que es la calidad de lo que ofrecemos. Luego lo veremos más adelante en algún ejemplo. No sé si... Bien, al mismo tiempo la accesibilidad o ser un destino accesible o apostar por la accesibilidad nos permite alinearnos a algunos de los que son los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, los objetivos 10 y 11 de reducción de las desigualdades y de ciudades y comunidades sostenibles, en cuanto permite reducir las desigualdades que genera la falta de accesibilidad respecto a las necesidades de las personas y especialmente las personas con discapacidad y permite lograr que las ciudades sean más inclusivas, ¿no? En una visión realmente inclusiva y no exclusiva de alguna parte de la población como puede ser la población con discapacidad. Hablábamos antes de igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones es una de los elementos que compone un poco el concepto de accesibilidad. Además de igualdad de condiciones, decíamos, pues, la autonomía, un destino accesible, un recurso turístico accesible tiene que poder permitir a cualquier persona acceder y disfrutar de sus servicios de forma autónoma, de forma segura. No nos vale, no sé, una rampa, por ejemplo, con una pendiente elevada que puede representar incluso un peligro para una persona usuaria de silla de ruedas o para su acompañante. Por lo tanto, accesibilidad también es sinónimo de seguridad y de dignidad, que en mi opinión es algo que en muchos casos no se tiene en cuenta o por lo menos se deja como aspecto residual. ¿Cuántas veces en la experiencia que tenemos como PEDIF y como personas que se dedican a este tema, nos hemos encontrado situaciones como un alojamiento, un restaurante, que dice, sí, sí, tenemos un acceso para personas con movilidad reducida, tendría que pasar por la cocina, luego por el almacén y por el garaje y al final puede llegar a lo que sería la entrada o la recepción. Bien, pues accesibilidad también es sinónimo de dignidad y de dignidad para todas las personas. En la imagen que estamos viendo en este momento, eh, vemos una situación que hasta hace no muchos años en España era bastante normal, supongo que en Argentina también y en otros países, y que desde luego no es una situación, digamos, digna para la persona que están subiendo al avión. En cambio, hay otras soluciones, refiriéndonos a este ejemplo del avión, otras soluciones, en parte también gracias a la tecnología, que nos permiten que cualquier persona pueda acceder o pueda descender de un avión de una forma más normalizada, de una forma más digna. Aún así, la que estamos viendo en este momento es una solución exclusiva únicamente para personas con movilidad reducida y existen hoy en día soluciones que además permiten de una forma inclusiva que todas las personas suban o bajen de un avión a través de la misma forma, como puede ser, por ejemplo, una rampa de las que ya existen en el mercado y que yo personalmente he visto ya en varios aeropuertos, a través de la que bajan o suben todas las personas en igualdad de condiciones, en una situación más normalizada. Bien, entonces aquí a quién nos dirigimos cuando hablamos de turismo accesible. Hemos hablado de personas con discapacidad, hemos hablado de diferentes necesidades de accesibilidad. Según lo que es un poco nuestra visión y según lo que se considera también a nivel internacional, la accesibilidad no es un derecho o una condición únicamente reservada para personas con discapacidad, que sin duda son las personas que más se benefician de la accesibilidad, sino también de otras partes de la población, como pueden ser las personas mayores, o pueden ser, por ejemplo, familias con niños pequeños y, por lo tanto, con situaciones de movilidad reducida al utilizar un carrito de bebé o al tener que llevar en brazos
el, el bebé. En general, la accesibilidad es una condición que nos beneficia a todas las personas en diferentes medidas, eso sí, para una persona con discapacidad la accesibilidad es algo imprescindible. Para una persona, por ejemplo, que se ve reduciendo sus capacidades debido a la edad, una persona mayor, va siendo cada vez más necesaria. Y en general para todas las personas es un elemento que nos beneficia y que nos permite disfrutar, en el caso del turismo, de experiencias turísticas en igualdad de condiciones. Al mismo tiempo, la accesibilidad es, una, es un beneficio para el sector turístico. Representa beneficios en diferentes aspectos. Uno de ellos es que la población con necesidades de accesibilidad es una población muy amplia. Solamente las personas con discapacidad en España representan alrededor algo menos de un 10%, que es un porcentaje bastante parecido al de otros países del resto del mundo. Dependiendo del sistema con el que se contabilizan el sistema y las encuestas, incluso las condiciones de cada país, hay un porcentaje entre el 8 y el 15% de personas con discapacidad. Por lo tanto, es un mercado muy amplio, al que hay que añadir, como decíamos antes, esa parte de población que aún sin tener una discapacidad representa personas con diferentes necesidades de accesibilidad. Por ejemplo, las personas mayores y además una población en crecimiento. Todos conocéis, sabéis que la población mundial es una población que está envejeciendo cada vez más. Las principales estadísticas nos hablan de casi el doble de la población mayor dentro de pocas décadas, con lo cual es algo que también hay que tener en cuenta. La población de personas con necesidades de accesibilidad que representa un gran atractivo económico para el sector turístico y que al mismo tiempo no está siendo atendida, o por lo menos no está siendo atendida de la forma correcta o de una forma completa. Esto para que también por parte del sector turístico se vean los beneficios de que nuestro destino o nuestra empresa, nuestro establecimiento sea accesible. Aquí resumimos algunos de esos beneficios para el sector turístico desde un punto de vista social y económico. Nos ayuda a reducir la estacionalidad. Muchas personas con discapacidad o personas mayores son personas que no tienen ya obligaciones desde un punto de vista laboral y que incluso viajan a veces más que personas sin discapacidad o necesidades de accesibilidad. Por lo tanto, eso ayuda a reducir la estacionalidad de un destino. Son multiclientes. En la mayoría de los casos, una persona con discapacidad suele viajar acompañada, pues, de familia, por parte de su familia, de amigos, pareja, en un porcentaje superior a las personas sin discapacidad, por lo que si nuestro destino, si nuestro establecimiento no es accesible, no solo perdemos al cliente con discapacidad, sino también a su entorno. Desafortunadamente, el gasto medio todavía es bastante más elevado que el de las personas sin discapacidad debido a aspectos, a razones obvias. Por ejemplo, en el caso de los alojamientos más accesibles suelen ser los de categoría superior, lo que implica un gasto mayor, o no sé, por ejemplo, en el caso del transporte, si el transporte público no es accesible, tenemos que recurrir a soluciones privadas que implican un gasto más elevado. Y por último, eh, la accesibilidad. Un destino accesible es un destino que hace que las personas repitan más, ¿no? Las personas con alguna necesidad de accesibilidad cuando encuentran un recurso accesible o un destino accesible. Y por último, todos sabemos que el contexto, desde un punto de vista no solo turístico, sino de condiciones sociodemográficas, económicas, ha cambiado mucho en los últimos años y en las últimas décadas. Hace no muchas décadas, muchas personas no viajaban, o por lo menos, no sé, por ejemplo, la población de personas con personas mayores hace unas décadas eran personas que no solían viajar mucho. En cambio, las personas mayores hoy en día sí viajan y viajan mucho más de hace unas décadas. Incluso las personas mayores de mañana, las que vamos a ser, en el mejor de los casos, si llegamos a ser personas mayores, eh,
la que llegaremos a ser mañana las personas mayores, seremos personas que querremos viajar y hacerlo en unas condiciones que nos permitan disfrutar de la experiencia turística. Toda esta introducción, todos los aspectos que hemos visto hasta ahora son los que nos han llevado en concreto a la Secretaría de Estado de Turismo de España, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, a impulsar en el Plan Nacional e Integral del 2012 el proyecto de destinos turísticos inteligentes. Insisto, las condiciones han cambiado mucho en el mundo. Hemos pasado de unos 50 millones de viajeros por el mundo hace 50 años a 1.900 millones de personas que viajan por el mundo. Mm, se han producido evidentes cambios demográficos en el progreso tecnológico, con lo cual el contexto que vivimos hoy en día ha cambiado mucho y por lo tanto el modelo de política turística y de estrategia turística también tenía que cambiar y tiene que cambiar adaptándose a la que es la realidad del presente. Una realidad en la que aspectos como, por ejemplo, la sostenibilidad no únicamente en cuanto al medio ambiente, sino sostenibilidad económica, sostenibilidad desde un punto de vista cultural, patrimonial, ¿no? Se hace cada vez más importante. Veíamos antes los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy en día es impensable pensar, por ejemplo, en un destino turístico que no apueste por la sostenibilidad. Bien, y he de decir que para nosotros es un orgullo que se haya incluido la accesibilidad universal en el concepto de destino turístico inteligente que impulsa la Secretaría de Estado de Turismo y que lidera en España Segitur. Luego, a nivel autonómico regional, hay otros organismos, como hemos visto antes, Invatur, que también participa en esta feria, que también ha elaborado una metodología en cuanto a destinos turísticos inteligentes. Por lo tanto, un destino inteligente es un destino innovador, según la definición de Segitur, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza un desarrollo sostenible y que promueve la accesibilidad universal, facilitando la interacción y la integración del visitante en el entorno, con el entorno eh, del destino, incrementando, por lo tanto, por un lado, la calidad de experiencia del turista y, por otro lado, la calidad de vida de los residentes. Un poco esta multidisciplinariedad, ¿no?, que se ve reflejada en esta definición. Cómo se, eh, cómo se compone, según la metodología de Segitur, el concepto de destino turístico inteligente. Se basa en 5 ejes. El de gobernanza, un eje fundamental en cuanto a transversalidad, ¿no?, de las actuaciones, a gestión transparente e implementación de una visión estratégica y participación de todas las áreas que componen un destino turístico, no únicamente el área de turismo. Innovación, como decíamos, tecnología como instrumento, ¿no?, como medio para luego alcanzar lo que son los objetivos que hemos visto en la definición, por lo tanto, una calidad de vida del residente, mejorar la experiencia turística y un poco esos dos objetivos que son el de la sostenibilidad, como decíamos, en sus diferentes vertientes, sostenibilidad en lo que es el patrimonio cultural, el medioambiental, económico y social, y por último, la accesibilidad de la que veremos ahora un poco los diferentes ámbitos. También decir que la metodología de Segitur también ha ido alineada al mismo tiempo con la elaboración de unas normas técnicas, en concreto la norma 178, 501 y 502, elaborada gracias a la UNE, que es el organismo de normalización español, igual que muchos otros organismos de otros países,
eso pues se ha elaborado al mismo tiempo y ha ido pues un poco alineada a lo que es esta norma. Hablando de normas SUNE, también quiero aprovechar la ocasión para recordar que aunque estamos hablando de una norma diferente, una norma ISO, decide un organismo internacional, en pocos meses, según lo que han comunicado de las partes interesadas, el año que viene básicamente se publicará una norma, la primera en el mundo sobre turismo accesible, la norma 21902, una norma ISO, como decía, y la primera que habla de turismo accesible y que define, digamos, unas medidas que se consideran necesarias para alcanzar un poco ese objetivo de accesibilidad, tanto por parte de un destino como por parte de otros organismos. Bien, volviendo un poco a lo que es la metodología impulsada y promovida por parte de Segitur aquí en España, en lo que es el eje de accesibilidad se centra en diferentes ámbitos, en cuatro en concreto. Uno es el marco normativo, la gestión de la accesibilidad, la implementación y la accesibilidad de las herramientas tecnológicas. Veremos ahora uno por uno un poco estos ámbitos. Bien, en lo que es el ámbito normativo, ¿qué es lo que se tiene en cuenta de un destino y que por lo tanto se recomienda para que pueda trabajar para alcanzar un poco la certificación, en el caso en el que quiera certificarse de destino turístico inteligente? Pues sin duda se mira lo que es la normativa del destino, si el destino ha elaborado algún tipo de normativa específica en accesibilidad o específica en accesibilidad en el ámbito turístico, o si ha incluido o se incluye la accesibilidad en otro tipo de instrumentos normativos, en el caso de municipios, por ejemplo, las ordenanzas municipales. Existen diferentes tipos de ordenanzas municipales sobre diferentes ámbitos, ocupación de la vía pública, transporte. Bien, pues si en cada una de ellas se tiene en cuenta la accesibilidad y se tienen en cuenta las necesidades de todas las personas. El marco normativo también en los mecanismos de control y de vigilancia de la normativa por parte del destino, si el destino ha elaborado algún tipo de mecanismo que permita vigilar y hacer seguimiento, digamos, de lo que es la aplicación de la normativa por parte del sector turístico, y también en cuanto a normativa, el conocimiento que tienen los recursos humanos del destino dedicados especialmente a la accesibilidad. Por lo tanto, la formación de los medios humanos, de los recursos humanos del destino en cuanto a normativa de aplicación en materia de accesibilidad. El segundo ámbito es el de la planificación y de la gestión, que en mi opinión es el más innovador, porque hasta hace no muchos años se veía la accesibilidad únicamente desde un punto de vista de su aplicación práctica, ¿no? Pues hay que hacer una calle accesible, hay que hacer un edificio accesible, pero no tanto desde el punto de vista de la gestión y de la planificación. Se tiene en cuenta, por lo tanto, en este caso, cuáles son los instrumentos y las herramientas de planificación de los que dispone un destino turístico a la hora de diseñar una planificación que incluya la accesibilidad y la mejora de la accesibilidad de su destino turístico. Un plan de turismo accesible, un plan de accesibilidad universal, un plan de movilidad urbana sostenible que incluya la accesibilidad universal, estrategias como la EDUSI, estrategias de desarrollo urbano sostenible, es decir, diferentes instrumentos de planificación que incluyan la accesibilidad universal. Instrumentos también de medición para medir si las acciones que llevamos a cabo si efectivamente llevamos a cabo esas acciones, y instrumentos de participación que permitan a la ciudadanía, y especialmente a la ciudadanía con necesidades de accesibilidad, participar en esa planificación. Por supuesto, la formación del sector turístico en accesibilidad universal
y un poco las diferentes acciones que hemos visto puestas en marcha de una forma transversal en todas las áreas y no únicamente en el área de turismo. Lo que sería la implantación, llevar a la práctica la mejora de la accesibilidad tanto en espacios públicos como en la oferta turística, no solo de establecimientos o de recursos turísticos, sino también de actividades o de eventos, algo más intangible que no siempre se tiene en cuenta, ¿no? Siempre pensamos en la accesibilidad como en el entorno físico, rampas, escaleras, pero menos en lo que es eh, la organización de actividades o de eventos. Accesibilidad en el transporte, accesibilidad de la información turística, tanto a través de herramientas tecnológicas como de material gráfico, folletos, información ofrecida a través de la oficina de turismo, etc. Y por último, las herramientas tecnológicas. Herramientas tecnológicas no únicamente las páginas web o las apps de promoción turística, sino también otro tipo de soluciones tecnológicas. Soluciones tecnológicas para la mejora de la accesibilidad en cuanto a la movilidad, la comunicación o, por ejemplo, la optimización de procesos. En España, decir, a ver si puedo quitar. Luego contestaremos a las preguntas. En España existe un Real Decreto del año 2018, que es el que hace propio una directiva europea, según el que los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles tienen que ser accesibles. Pero como decía antes, no es únicamente una cuestión de páginas web, sino también de todas las soluciones tecnológicas que se pueden implementar y que pueden al mismo tiempo mejorar la accesibilidad del destino. Este es un ejemplo, ¿no? Pues un paso de peatones inteligente, uno de los tantos que se están aplicando aquí en España. Es básicamente un paso de cebra con tecnología LED y sensores que se iluminan a la hora de cruzar la calzada, tanto de día como de noche. Eso permite esas luces LED que se iluminan tanto en el suelo como en las señales verticales, detectar la presencia cercana de un peatón y alertar a los conductores de su proximidad. Es uno de los tantos ejemplos de aplicación de la tecnología para mejorar la accesibilidad, no únicamente para personas con discapacidad, sino en general para todas las personas. Bien, como nos vamos acercando a- a finalizar un poco esta sesión, quería traer algún ejemplo de destinos turísticos inteligentes que están aplicando de una forma, en nuestra opinión, correcta y adecuada las diferentes medidas de accesibilidad. Uno de ellos, y sin duda el que ha recibido también diferentes reconocimientos, no solo en ámbitos de destinos inteligentes. Hace un par de años recibió un premio de accesibilidad por parte de ThyssenKrupp y bueno, y son varios los reconocimientos que ha recibido hasta ahora. Es Benidorm. Benidorm es una ciudad de la costa alicantina de España, de la provincia de Alicante. Es muy conocida, aun sin ser una capital de provincia, como quizás uno de los destinos turísticos españoles más conocidos y de los que a nivel nacional reciben más turistas después de ciudades, por ejemplo, como Madrid, ¿no? Además, ha sido certificado como primer destino turístico inteligente. Por eso también quería ponerlo un poco de ejemplo, ¿no? Un ejemplo de buenas prácticas en cómo está desarrollando este tema la ciudad de Benidorm y algunos ejemplos de actuaciones que ha puesto en marcha. Pues, por ejemplo, en lo que es la gestión y la planificación, por parte de la ciudad y del destino de Benidorm se han elaborado diferentes planes estratégicos de accesibilidad universal, un plan específico de accesibilidad, un plan de movilidad urbana sostenible. Se acaba de presentar justo esta semana el plan de turismo accesible de la ciudad de Benidorm. Dispone
de varios instrumentos de participación, tanto ciudadana como de participación técnica de los técnicos municipales, como pueden ser, por ejemplo, el Consejo de Movilidad y Accesibilidad Universal. Dispone de una Smart Office de DTI, en la que se vigilan diferentes variables, diferentes aspectos relacionados con los 5 ejes de un destino turístico inteligente. En cuanto a lo que es la gestión, es una gestión muy transversal. Decir que Benidorm ha trabajado mucho en los últimos años y sigue trabajando mucho en esa transversalidad, ¿no? En la accesibilidad como responsabilidad compartida, no únicamente una responsabilidad de un área en concreto, que suele ser la de urbanismo, de obras e infraestructuras o de servicios sociales a veces, sino una responsabilidad compartida por todas las áreas. Eso permite llegar a una muy buena cobertura de lo que es la cadena de la accesibilidad y lo que sería, digamos, las diferentes fases del viaje de un visitante o de un turista, ¿no? La fase de información previa sobre las condiciones de accesibilidad, el desplazamiento para llegar al destino, el desplazarse dentro del destino, el poder alojarse y comer y disfrutar de actividades de ocio, por ejemplo, pues en esos diferentes eslabones de esa cadena, el hecho de que sea una responsabilidad compartida permite que se cumpla la accesibilidad en los diferentes eslabones. Por supuesto, lo que es la accesibilidad del espacio urbano, del mobiliario. Vemos en la imagen, por ejemplo, un cruce, un paso de peatones con un pavimento táctil adecuado, con semáforos, no solo con señal acústica, sino también con vibración, que son muy útiles, por ejemplo, para personas sordociegas. La accesibilidad en el transporte. Vemos como ejemplo de recursos turísticos una imagen de una de las playas de Benidorm, no solo con las sillas anfibias que se ven, sino con otros productos de apoyo, unas playas muy accesibles que además han sido certificadas con la norma UNE de accesibilidad universal. Y luego lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Accesibilidad de la información, un plano de la ciudad de Benidorm con los principales recursos accesibles y con información en braille y en alto relieve, y además con un código QR que permite recibir esa información en el propio dispositivo móvil, o un ejemplo de un panel situado en el Paseo de Poniente, en la, en el paseo marítimo, en uno de los paseos marítimos de Benidorm, con información también en braille, en alto relieve, con el relieve de los principales recursos turísticos que rodean a la persona en el lugar en el que está situado el panel. Además de Benidorm, por una cuestión de tiempo, no nos da tiempo a mencionar otros ejemplos de buenas prácticas de otros destinos de España, destinos inteligentes que han trabajado mucho en el ámbito de la accesibilidad, pero bueno, solamente mencionar uno de ellos es Málaga. Málaga ha sido galardonada como capital europea de la como destino inteligente, como destino europeo inteligente, y el año anterior recibió una mención especial por la accesibilidad. Entre las tantas cosas, los tantos ámbitos en los que está trabajando en cuanto a mejora de la accesibilidad, uno de ellos, por ejemplo, es el transporte. Pionera, podría decir, incluso en lo que es la accesibilidad en el transporte, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Transporte de Málaga, la MT. Vemos un ejemplo de una parada de autobús, no únicamente, una parada de autobús accesible, no únicamente en cuanto a aspectos como la movilidad o, por ejemplo, el pavimento táctil que se puede ver, sino también pues, en la información que se ofrece, en cómo se ofrece, una información accesible, una información complementada, por ejemplo, con pictogramas y con sistema de comunicación aumentativo alternativo. Una ciudad que está apostando, lleva muchos años apostando por la accesibilidad en general, y diría de una forma muy especial por la accesibilidad cognitiva. También en el ámbito del transporte, mencionar otra ciudad en España
que está trabajando francamente bien, gracias también a su empresa municipal de transporte, que es la ciudad de Donostia San Sebastián, en el País Vasco. El País Vasco es otra comunidad autónoma que ha decidido ya hace muchos años apostar por la mejora de la accesibilidad y que lo está llevando a la práctica de una forma realmente encomiable. En el caso del transporte de la ciudad de Benidorm, no únicamente lo que son las condiciones físicas de los vehículos o de las paradas de autobús, sino también ir un poco más allá y permitir a cualquier persona, por ejemplo, personas con necesidades de accesibilidad sensoriales, ¿no? Personas con una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, recibir la información a través de diferentes formatos. Un formato visual, vemos una pantalla, formato auditivo también, algo que se puede hacer hoy en día también a través del uso de beacons, de estos pequeños dispositivos que permiten recibir a través del Bluetooth la información en el propio dispositivo móvil. Como suelo ser bastante riguroso con el tiempo, creo que me estoy acercando a finalizar la exposición. Sí quería resaltar, antes de terminar, la necesidad en el ámbito, en materia de accesibilidad, aunque diría que en otros ámbitos también, pero bueno, en este caso, hablando de accesibilidad y accesibilidad de un destino inteligente, la necesidad de tener un poco esta visión integral, ¿no? De no limitarnos a ver la accesibilidad como un ámbito específico de un área en concreto de nuestro destino turístico o como una responsabilidad únicamente de algunas personas o de algunos departamentos, sino realmente de una forma integral y transversal en las diferentes áreas que componen nuestro destino turístico. Sin más, termino aquí, os dejo mis datos de contacto si necesitáis o si queréis, si tenéis cualquier pregunta, dudas, necesidad de aclaraciones, me podéis escribir sin problema en cualquier momento. Quedo a disposición, no sé si habrá alguna pregunta para cualquier duda. Gracias. Bueno, Luigi, muchísimas gracias. Creo que entre el panorama teórico de modelos y la cantidad de ejemplos que nos mostraste, queda bien ilustrado que hay algunos caminos que están claros para cómo materializar la accesibilidad en el ámbito de las ciudades, de los destinos, pero también, digamos, pensando en estos destinos inteligentes. Así que muchísimas gracias por toda la exposición. Particularmente te quería hacer una pregunta, esto es una consulta más bien personal, sabiendo todo el trabajo que viene haciendo España con todos los protocolos por COVID. Si hay alguna cuestión particular que quieras mencionar en relación a la accesibilidad y los protocolos de seguridad de COVID actualmente. Eso es una pregunta, si querés ahora te hago otra para que después puedas responder todos juntos en relación al chat que está disponible, que se está transmitiendo Ay, en vivo. perdona, es que no me ha dado tiempo a ver si había alguna pregunta, pero Sí, bueno, ahora lo miro. te la leo yo. Vale, vale. Una de las cuestiones que preguntan es si considerás que las barreras idiomáticas deben formar parte de los criterios de accesibilidad de un destino también. Así que esas dos cuestiones, si querés Vale, comentar. pues respecto a tu primera pregunta, Ana, eh, es evidente que las medidas de protección frente al riesgo de contagio por la COVID-19 se han convertido en una barrera más para muchas personas, especialmente para personas con discapacidad, y que en muchos casos, lamentablemente, todos los avances que se habían producido en los últimos años, incluso diría en las últimas décadas, se han visto bastante afectados por estas medidas. En varios ámbitos, en lo que es, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Pues hay, hay limitaciones ahora, pues, por ejemplo, de aforo, por lo tanto, se está produciendo un cambio en lo que es el mobiliario. Es verdad que por un lado eso puede representar una ventaja, un beneficio, porque se dispone de más espacio, por lo tanto para personas con movilidad reducida sería una ventaja, pero en otros casos esos cambios en el mobiliario pueden llegar a producir o
a introducir nuevas barreras. Y, como no, en el ámbito de la, pues, por ejemplo, de la comunicación. Todos los paneles de metacrilado que constituyen una barrera más, las mascarillas que impiden a las personas, a cualquier persona, poder hacer una lectura labial, y especialmente a personas, por ejemplo, con dificultades de audición, se convierte en una de las principales barreras. En fin, una cantidad de barreras que nos encontramos hoy en día y que no sabremos hasta cuándo se quedarán con nosotros. Igual alguna de ellas se quedará para siempre. Esperemos que menos barreras posibles, vamos. Por nuestra parte, ¿qué es lo que hemos hecho y que estamos haciendo? Sensibilizar al sector turístico sobre esta cuestión. Una forma de hacerlo ha sido colaborar con el ICTE, que es el Instituto de Calidad para la Calidad Turística Española, que recibió por parte del Ministerio, de la Secretaría de Estado de Turismo, el encargo de elaborar unos manuales. Eso fue en junio, si no mal no recuerdo, unos manuales para el sector turístico relativos a esas medidas, a esas nuevas medidas que por aquella época eran nuevas, de contención y frente al riesgo de contagio en el ámbito turístico. Eran diferentes manuales, no recuerdo el número, alrededor de 15, entre 10 y 15, uno por cada tipo de establecimiento, de producto o de servicio turístico, espacios naturales, alojamientos, playas, etcétera, en los que nosotros pues colaboramos, incluyendo un anexo relativo a las medidas de accesibilidad a tener en cuenta en esas nuevas medidas de protección frente al riesgo de contagio. Esa es una de las acciones que hemos llevado a cabo. Lo que estamos haciendo ahora y que presentaremos dentro de pocos días, porque ya está prácticamente terminada, es una página web relacionada también a la página web de Tour for All, sobre información en la que se explica cómo viajar en tiempos de COVID-19, y especialmente con recomendaciones para las personas con discapacidad y para el sector turístico, en la que hemos incluido diferentes manuales. Uno de ellos, igual lo conocéis, es un manual que ha elaborado la OMT junto con la Fundación ONCE y ENAT, que es la Red de Turismo Accesible Europea. Y otros manuales de recomendaciones. Otro de ellos es un manual elaborado por la ISTO, la Organización Internacional de Turismo Social. En fin, un poco un recopilatorio de diferentes propuestas de recomendaciones de diferentes organismos internacionales de prestigio, tanto en el ámbito del turismo como en el ámbito de la accesibilidad. Esto es un poco algunas de las cosas que se están haciendo. Luego, en nuestra actividad, en nuestro día a día, en la formación, en las acciones de sensibilización, por supuesto, incluimos todos los aspectos relacionados con la mejora de la accesibilidad en este nuevo contexto de viaje, con muchas de esas barreras que supongo que la mayoría de vosotros habréis ya visto también en vuestros respectivos países. Respecto a la segunda pregunta, creo recordar que era sobre las barreras idiomáticas. Sin duda, los idiomas representan una barrera más, ¿no? En este caso, en este momento, estamos hablando en español. No sé si habrá personas que a lo mejor no entienden el español o no se comunican en lengua española. Como decía antes al principio, Ana, por ejemplo, que en este caso no ha sido posible incluir un intérprete de lengua de signos, que es otra lengua reconocida como tal, es una lengua al 100%, y por lo tanto las barreras idiomáticas sí pueden representar, incluso representan en muchos casos una barrera de accesibilidad. ¿Cómo se puede en muchos casos solucionar? Mediante medidas relacionadas, por ejemplo, con la accesibilidad cognitiva, ¿no? Con un uso correcto de pictogramas internacionales y reconocidos como universales, ¿no? El típico ejemplo, ¿no?, de cuando viajamos a países en los que no solo no entendemos el idioma, sino no entendemos ni siquiera el alfabeto.
como pueden ser, bueno, en mi caso, vamos, que no conozco ni el chino ni el japonés, por ejemplo, viajar a China o a Japón eh, nos representaría, en mi caso por lo menos, pues una grande barrera desde un punto de vista idiomático. ¿Cómo se puede en parte compensar eso? Uno de los ejemplos que ponía antes es el uso correcto de un sistema de pictogramas o en general de una información que desde un punto cognitivo sea comprensible por todas las personas. Por todas las personas. Por lo tanto, uso universal, ¿no? No de pictogramas inventados o que en muchos casos hacen referencia a nuestra cultura y que a lo mejor en otras culturas son más difíciles de entender. No sé si he respondido a la pregunta y si no, eh, quedo a disposición para más aclaraciones. Sí, Luigi, súper completo, muchísimas gracias. Incluso pensaba en el tema de la tecnología y los QR que hoy te permiten con el celular, en el móvil, dirigirte, digamos, a determinados vídeos de lengua de señas, inglés, portugués, otros idiomas, que también pueden facilitar justamente la disminución de estas barreras idiomáticas, pero también de comunicación y culturales, como bien decías. Así que bueno, te agradecemos de nuevo por la participación, una experiencia y ponencia muy completa. Les deseamos lo mejor también para la terminación del congreso que están llevando a cabo en este momento. Los invitamos a todos los que están participando en el vivo del FIDI a que sigan al Congreso de Destinos Turísticos Inteligentes y Accesibilidad de Tour for All. Y bueno, te agradecemos de nuevo. Para el resto de los participantes, al público, vamos a hacer un cortecito breve y luego seguimos con el ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gracias a ti.
Buenas tardes nuevamente. Seguimos con el ciclo de conferencias de FIDI, en particular este día 23 de noviembre que lo dedicamos a la accesibilidad, uno de los ejes de destinos turísticos inteligentes. Y en esta ocasión vamos a contar con la participación de Yanina Martínez, quien es la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. De profesión es abogada, con la especialización en Derecho Procesal y Civil, y anteriormente fue subsecretaria de la Casa de Catamarca en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras cuestiones que tiene su vasto currículum. Así que, Yanina, te damos la palabra para que nos cuentes un poco esta perspectiva que tienen desde el Ministerio y luego, digamos, seguimos con la actividad. Muchas gracias por la participación, sobre todo hoy que es feriado, que hayas tenido la amabilidad de participar para la feria. Hola, muchas gracias Ana Clara, un placer, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es muy importante estar participando de esta Feria Internacional de Destinos Inteligentes y bueno, justamente poder a través de la virtualidad acercarnos y poder tener toda esta manera de poder conectarnos, ¿no? Y una de las temáticas que yo había elegido como para dialogar con ustedes es la sostenibilidad como una aliada estrategia del turismo, ¿no? Porque como un cambio positivo, o sea, viendo a la sostenibilidad como algo que puede ser importante y que es un eje central para la accesibilidad, que es la temática que hoy ustedes estarán dando. La sostenibilidad, siempre se habla de la sostenibilidad en esas tres dimensiones que tiene, que es en cuanto a una viabilidad económica, en cuanto a la viabilidad social y ambiental, ¿no? Ese trinomio que se forma. Y ahí es cuando ingresa esto de la accesibilidad y la inclusión, como dos elementos que son cruciales para las políticas públicas y que nosotros desde el Ministerio de Turismo y Deporte implementamos, y allí es donde vamos a concebir en nuestra gestión al turismo solamente si se efectúa de una manera que sea responsable e inclusiva. Ese es el eje central, ¿no? Y en la temática de esta sala, como bien decías Ana, nos toca participar con este tema, y creo que nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? Que ¿cómo hacemos para que un destino inteligente del turismo sea accesible? Y la respuesta creo que tiene que estar dada de una manera muy integral y que debe ser solucionada con el sector público, el sector privado y el académico. Creo que este triángulo tiene que ser un eje vital para poder trabajar en lo que sea a un destino sostenible e inclusivo y accesible, ¿no? Y un destino es accesible cuando permite que toda persona pueda visitarlo, pueda vivirlo, pueda disfrutarlo, ya sea independientemente de todas las condiciones físicas, religiosas, culturales, sexuales, políticas. Ahí un destino va a ser accesible, cuando justamente logremos que sea para todos, ¿no? Y todas. Y ese destino debe estar de alguna manera preparado, y ahí es donde entra a jugar la conectividad.
tanto en lo que es la conectividad de red, la de redes, digamos, también, como lo que es la de medios de transporte. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Ir trabajando en una construcción de destinos que sean accesibles. Entonces, ir pensando en destinos inteligentes, como lo trata esta temática del foro, ¿no? En donde se pongan a disposición todas las nuevas herramientas tecnológicas, las culturales, y que estén enfocadas a hacer sostenible la movilidad humana, ¿no? El uso de manera eficiente de todo el territorio y, de alguna manera, modernizar digitalmente la infraestructura que tengan los lugares. O sea, esto de la pandemia nos demostró que conectarnos y hacer accesibles los lugares es mucho a través de la virtualidad. Y debemos prepararnos a las ciudades para el futuro, eso es un rol importante, por eso hablaba de la accesibilidad desde el punto de vista integral, ¿no? Y la pandemia, les decía que ha demostrado que por suerte se puede ver la parte positiva, ¿no? Y es que ha acelerado ese proceso de la accesibilidad. Y en ese marco donde vemos que la sostenibilidad nos va a llevar a promover estos destinos de una manera federal, de una manera sostenibles, y para que ello suceda debemos de tener un plan de acción, que ahí es donde entramos a jugar nosotros como Estado, que el Estado tiene que cumplir un rol bastante importante en todas estas temáticas, porque es el que va de alguna manera a bajar los lineamientos para que lo aplique el sector público. Y así se ha conformado a través del Ministerio una mesa de diálogo, una mesa nacional sobre el turismo accesible, en donde hemos firmado un acuerdo, un convenio marco entre el Ministerio de Turismo, el INADI, el ANDIS, la Cámara Argentina de Turismo, con el objeto de poder fortalecer la cadena de valor del turismo en equiparación de oportunidades para todas las personas, para que todos puedan disfrutar, para que todos puedan percibir los beneficios de la actividad turística. Y ahí es donde venimos trabajando fuertemente en ese sentido, y como les comentaba, de una manera muy integral. Y así la OMT, que también llevamos desarrollando bastantes trabajos junto con lo que es la Organización Mundial del Turismo, y la OMT define que el turismo, de alguna manera, lo habla como un turismo de todos, al hablar de la accesibilidad, ¿no? Habla de turismo social, habla de turismo sostenible, habla de turismo inclusivo y diverso. Y entonces ahí también vemos que el turismo, hablar de accesibilidad es como un combo, ¿no? O sea, es como tomarlo al turismo como un derecho universal de acceso, ¿no? De acceso de todas las personas. En donde ahí la ecuación es generar de alguna manera trabajo, y para ello poder brindar igualdad de oportunidades. Y eso es lo que estamos haciendo a través de esta mesa, tratando de alguna manera visibilizar hoy en día cuáles son las barreras o cuáles son los obstáculos para que lograr la inclusión de todas las personas en la actividad turística. Y así podemos hacer un mapeo en toda la Argentina y ver cuáles son los obstáculos, cuáles son las barreras, cómo las vamos a sacar a estas barreras para que los destinos puedan ser accesibles. Y ahí es donde entra a jugar esto del acceso a la información, la conexión a internet, la infraestructura y los transportes. Por eso debemos trabajar de una manera muy integral entre todos los ministerios, las edificaciones, la comunicación, y también existen lo que son las barreras más allá de las físicas, las barreras sociales que enfrentamos ante la accesibilidad, que es por ahí la falta de formación en la oferta o en el destino turístico, la falta de concientización muchas veces. Después también hay barreras que son actitudinales, o sea, también de pensamiento, ¿no? Y ahí es donde falta ese acceso, de alguna manera, a trabajar de manera articulada, ¿no? Entonces, cada barrera, cuando rompemos esta barrera, estamos accediendo, estamos rompiendo, estamos quitando todo lo que es los obstáculos, y ahí es cuando vamos trabajando hacia una sociedad más justa. Y esto es lo que tenemos que hacer desde el Ministerio, que es lo que venimos haciendo con todas las capacitaciones que se vienen brindando, y con esta mesa que hemos generado del turismo inclusivo, ¿no? Muchas personas quedan excluidas de los avances del desarrollo por distintas cuestiones de género, de etnia, de edad, de orientación sexual, de discapacidad,
o porque viven en una situación de pobreza, o porque son desempleados. Entonces, eso también hace que un destino o que una persona no se incluya en todo lo que es el motor y la actividad turística. Y ahí el desarrollo puede ser y debe de ser inclusivo para ayudar justamente a reducir la pobreza que tanto venimos pregonando, ¿no? Para lograr que se den más oportunidades y que se beneficien de ese desarrollo y participen en la toma de decisiones más personas. Entonces, ahí es donde vemos a la sostenibilidad como una aliada, que sin dudas va a generar un cambio positivo. Entonces, el turismo puede funcionar como un vehículo para modificar las cuestiones que no tienen de alguna manera justicia, ¿no? Entonces ahí el turismo aporta su granito de arena para el desarrollo sostenible, para la reducción de la pobreza, para la desigualdad que es tan importante ahora por lo que se firmó hace tiempo en la agenda de las Naciones Unidas, por la Agenda 2030, lograr esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo hacemos? La pandemia nos puso en un parate. ¿Cómo hacemos para lograr los Estados miembros de Naciones Unidas que se logren esos objetivos? Que la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenibles en su propósito hablan de la igualdad, hablan de alguna manera de lograr un mundo más justo, ¿no? Entonces ahí es donde el turismo tiene un aporte fundamental y vital en todos los ODS. Especialmente lo podemos llegar a visibilizar más en el ODS 5, que es la igualdad de género, que el turismo genera empleo para las mujeres, es una de las fuentes que más empleo genera para mujeres, el que rompe la brecha de condiciones salariales, la que empodera a la mujer. También el ODS 8, que justamente genera trabajo decente, crecimiento económico. El ODS 10, que aporta a la reducción de las desigualdades. Y así, sin dudas, aporta el turismo a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso hablo de manera integral, ¿no? Que en este momento tenemos que restablecer la confianza en el turismo y darle esta posibilidad que a nivel internacional podamos generar un pacto que sea mundial, un código internacional para proteger tanto a los turistas que deciden recorrer los distintos lugares, como también a los trabajadores y trabajadoras que se vinculan en la actividad turística, ¿no? Entonces ahí es tan importante esto de que logremos una vital colaboración entre todos los gobiernos, entre el sector público, el sector privado y el académico, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha obligado a que esto así sea, nos ha obligado a que empecemos a pensar en el prefijo re, es como un momento que lo tenemos que tomar para redefinir, es un proceso para reordenar, para readecuar, para reestructurar, para reconstruir, y en ese prefijo de re, que es un momento de armar de nuevo, hay que hacerlo mejor, ¿no? Y hacerlo mejor es justamente esto, incluyendo a los y las turistas, a los destinos, a los trabajadores y trabajadoras de la actividad del turismo, y mejorando la competitividad del sector privado. Es la manera en que visibilizamos desde el Ministerio de Turismo y Deporte que se puede crecer de manera sostenible. Es la manera en donde acá vemos la sostenibilidad como la aliada para romper y quebrar esa barrera de la accesibilidad, en donde podamos hacer que más gente acceda a poder practicar el turismo, a disfrutar el turismo y a vivir del turismo. Y así es como recobra valor esta palabra tan trillada que se lo ha utilizado en toda la pandemia, que es la resiliencia, que es donde los gobiernos de alguna manera la visibilizamos nosotros, este gobierno a la resiliencia la visibilizamos como la capacidad de caernos, de volvernos a levantar y de que la vuelta, esa levantarse de nuevo, viene acompañada de la experiencia, ¿no? De la caída, por lo que nos hace sin dudas más fuertes, más firmes, más sólidos. Entonces hay que aprovechar esta situación, y de eso nuestro país, la Argentina, sabemos mucho, de caernos y volver a levantarnos. Esperemos que no nos tengamos que caer más. Esta situación lamentablemente es a raíz de una pandemia,
un momento mundial, global, de difícil situación por la que está atravesando el mundo entero. Entonces, hagamos esto, pensemos que es un momento para construir mejor, para las generaciones presentes, para poder dejarles un mejor mundo a las generaciones futuras, y esto va a ser generando igualdad de oportunidades, dando accesibilidad. Hoy tenemos la posibilidad de hacer el futuro y de hacerlo ahora. Entonces, esto es trabajar en un cambio positivo. Esto es la manera de generar un mundo diferente en donde sea para todos y para todas de la misma manera, con las mismas igualdades, con la misma accesibilidad en todas las cuestiones que merece la actividad turística. Así que simplemente quería esto, dejar más que todo un mensaje de cómo podemos visibilizar la accesibilidad y de cómo estamos empezando a trabajar en ese sentido y cómo vamos a seguir apoyando tanto al sector privado como nutriéndonos del académico para lograr sin dudas que los destinos sean accesibles en manera integral. Así que muchísimas gracias y bueno, un placer estar participando con todos ustedes y de este foro, ¿no? Muchísimas gracias, Janina, a vos, te repito el agradecimiento. Y justamente, digamos, el panel anterior lo iniciamos pidiendo disculpas porque no contamos con un intérprete de lengua de señas para este día de hoy, y como estamos trabajando en accesibilidad justamente, nos parecía hacer la disculpa pública. Sin embargo, aprovechando eso, quería hacerte una pregunta y ya te liberamos. En relación justamente que tu área es la promoción turística, qué desafíos tienen en relación a esta comunicación alternativa, ¿no? A contemplar los criterios de accesibilidad desde la promoción, que nos parece justamente uno de los puntos más importantes a tener en cuenta para el destinatario. Sí, sin duda, nosotros desde la promoción estamos trabajando fuertemente con otros ministerios, en donde estamos próximos a firmar también un acuerdo para la promoción de distintos derechos, ¿no? En distintos eventos, en distintos lugares públicos en donde se esté realizando alguna actividad, como son, por ejemplo, las fiestas nacionales y populares, en donde podamos tener siempre un espacio para poder informar justamente estas cuestiones de derecho que se van generando a la hora de poder lograr que un destino y que el destino sea accesible y que a su vez sea accesible para las personas, ¿no? Es un trabajo muy articulado el que se tiene que realizar, porque si no, no hay forma de que por más que nosotros hagamos una promoción desde el punto de vista del marketing, de la instalación, de empezar a generar una conciencia, si no trabajamos con todo el Estado de manera integral, en donde visibilicemos y hagamos un mapeo para ver cómo es la situación en cada lugar, cómo se represente, y si el sector privado no aplica las recomendaciones que debemos de dar desde el sector público y acompañar con herramientas para que puedan ser efectivamente realizadas, no va a ser posible. Entonces, creo que estamos en un momento de difusión, de poder difundir, de comunicar y de lograr que estos destinos sean accesibles a través de una concientización, ¿no? O sea, es muy importante eso, y en eso estamos trabajando, porque al tomarlo a nosotros a la accesibilidad como una manera integral, lo que les decía, también vemos que los destinos que son emergentes, que no están tan posicionados, también merecen esta oportunidad de que puedan tener accesibilidad a ser visibilizados. Entonces la accesibilidad también la tomamos para mostrar lugares que antes no se han mostrado y que de alguna manera a través de la tecnología, de las herramientas digitales, todo lo que es la innovación digital, ha logrado que podamos mostrar y visibilizar estos lugares. Una especie de justicia se hace a través de las herramientas digitales, por eso yo digo que es un factor muy poderoso que ha llegado a la virtualidad para quedarse, más allá después de volver a la normalidad cuando tengamos la vacuna. La virtualidad llegó para quedarse y esa virtualidad va a convivir con la realidad, en donde la virtualidad sin duda va a ser un valor agregado. Entonces, el trabajo de promoción, de promover estos destinos que sean
inclusivos, que sean accesibles, que sean realmente lugares en donde tengan la posibilidad de que tanto las personas como los que viven en esa localidad puedan vivir de la actividad turística, es hacer un circuito virtuoso que pueda realmente generar a lo que estamos abocados desde la actividad turística, que es un empleo genuino, una fuente de trabajo, porque donde hay turismo hay sin dudas esperanza para una familia que vive en esa localidad, así que ese es el mayor anhelo y el mayor trabajo que estamos realizando y que lo vamos a lograr a pesar de las circunstancias por las que hemos tenido que atravesar este año, pero siempre hay que ver esto, ¿no? La parte positiva de cómo vamos generando una transformación evolucionada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Janina, y claramente sí, el turismo accesible es una oportunidad económica, es un derecho, y creo que, digamos, coincido, digamos, en que es una buena manera de visibilizar el trabajo de muchos prestadores de servicios turísticos que vienen implementando accesibilidad en sus prestaciones de productos y servicios, muchos de ellos con las herramientas del propio ministerio, de las directrices de accesibilidad turística también. Entonces es una buena forma también de ponerlos en la vidriera, promocionando y valorando también su esfuerzo en mejorar las condiciones de accesibilidad de todo el sector. Así que bueno, te agradecemos nuevamente y bueno, quedamos a disposición para que en este espacio, digamos, de pensar los destinos inteligentes también aparezca el sector del Estado promocionando e impulsando también estos cambios que justamente se requieren. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, a vos, y así es como decís, hay que promover los destinos que sean accesibles y desde el Estado acompañar y apoyar fuertemente al sector privado que con mucho esfuerzo seguramente le incorpora accesibilidad a los lugares que tienen para ofrecer desde la actividad turística, así que muchísimas gracias. Gracias a vos de nuevo, y ahora le vamos a dar la palabra a Verónica Martínez. Verónica es consultora en accesibilidad y diseño universal, es contadora pública nacional, diplomada en Smart Cities y en política y gestión estratégica del turismo accesible. Está en curso del máster en accesibilidad para Smart Cities de la Universidad de Jaén, en España. Es consultora de IRAM. Tiene la guía de sitio local validada por la Secretaría de Turismo de La Pampa. Es fundadora de Ciboy, primera plataforma colaborativa en turismo accesible en Argentina y en la región. Entre sus tareas hace, digamos, organización junto a agencias de viajes de itinerarios adaptados, hace asesoramiento para organizaciones públicas y privadas. En otras de sus tareas es la transformación de destinos en inclusivos, la gestión y la promoción de productos turísticos accesibles, y es coautora del primer podcast de turismo accesible en Argentina, que se desarrolló también en la Universidad de la UNCI, que aprovechamos a mencionar a Águeda Fernández, una referente del tema del turismo accesible para todos los que estamos en el sector. Y también Verónica, entre sus actividades, se dedica a las capacitaciones y campañas de concientización. Dicha toda esta introducción, les vamos a dar la bienvenida, y el título de su ponencia es La accesibilidad como pilar para el bienestar de los destinos turísticos inteligentes. Bueno, Verónica, tenés la palabra, también a partir de unos minutos ya te voy a comentar algunas preguntitas que aparezcan. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Gracias a todos quienes y a todas quienes han participado de la organización de FIDI. La verdad que es un placer poder participar de FIDI y de este tipo, ¿no es cierto?, de iniciativas que la verdad que son una oportunidad para aclarar conceptos y viejas creencias en materia de discapacidad, y también para empezar a crear vínculos más humanos. En este sentido, la accesibilidad siempre está como asociada, ¿no es cierto?, a lo que es el urbanismo, la arquitectura, la comunicación, pero abarca más, ¿no es cierto?, abarca más características y abarca a un mayor número de personas de los que por ahí se piensa.
no se trata de crear o de diseñar una ciudad, un lugar para un segmento en particular, ¿sí? Sino un espacio para todas las personas que habitan en ellas y se desarrollan, ¿no es cierto?, en las ciudades. Pero bueno, no podemos hablar de accesibilidad si no hablamos de discapacidad. Y la discapacidad históricamente siempre fue concebida como un hecho trágico, algo negativo, algo catastrófico, una situación indeseable. Afortunadamente, con el paso del tiempo, en los últimos años, esta mirada está siendo transformada, ¿no es cierto?, a través del aporte de las propias personas en situación de discapacidad, de las personas que estudian este tema tan complejo y de organismos internacionales vinculados a la temática. Se trata de un cambio no solo conceptual, sino también basado en relaciones sociales. Debemos generar una nueva forma de vincularnos, ¿sí?, de desarrollar un trato y prácticas hacia y con las personas con discapacidad en forma adecuada. Y como recién decía, hay diferentes mitos, ¿no es cierto?, en torno a la discapacidad. Por ejemplo, hay un mito de que la discapacidad proviene de la persona, ¿sí? Como que es un problema de la persona que está en situación de discapacidad. O, por ejemplo, que la persona se quiere librar de ella, ¿sí? O salir de esa situación o curarse. Bueno, todos estos mitos por supuesto, son falsos y debemos aclarar que la discapacidad no está en la persona, sino en la interacción de ella, ¿no es cierto?, con el entorno. Entonces, es fundamental aclarar qué entendemos por discapacidad. Bueno, por ejemplo, una incapacidad para caminar es una deficiencia, ¿sí? Mientras que una incapacidad para entrar a un edificio, ¿sí?, porque la entrada tiene una serie de escalones, es una discapacidad. Entonces, acá es muy importante resaltar la definición de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde establece que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción, ¿sí?, de esa persona que tiene una o varias deficiencias con las barreras, ¿sí?, del entorno y de actitud también, que hacen que se evite su participación plena en la sociedad y en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, al resto de las personas. Esto significa que la discapacidad no define a la persona por sí misma, sino que se transforma en una situación. ¿Sí? Es decir, los impedimentos, los obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimientos y la autonomía de las personas son los que llamamos, ¿no es cierto?, las barreras del entorno. Entonces, dependerá de las condiciones contextuales, de las características de la persona que tiene deficiencias, del vínculo y las prácticas que se ejercen sobre ella para que se produzca una situación de discapacidad. Es decir, la persona no es un todo homogéneo, ¿sí? Hay cosas que las personas que compartimos yo soy una persona con discapacidad y esta condición, digamos, mis habilidades son diferentes a la de otra persona, por ejemplo, que tiene la misma patología. Es decir, que aún teniendo una misma limitación, hay cosas que las personas hacemos de manera diferente. Entonces, este concepto nos está planteando que la igualdad de las personas está dada por la posibilidad de acceso, ¿sí?, en las mismas condiciones y oportunidades como sujetos de derechos. Si no se refiere a una situación a una noción de igualdad como un sinónimo de homogeneidad en la forma de ser, en la forma del sentir, en la forma de pensar, en el hacer, sino por el contrario, todas las personas somos heterogéneas y ese es nuestro capital, ¿no es cierto?, como humano, nuestra riqueza social. Entonces, estas diferentes formas de hacer, de sentir, de actuar, nos lleva al concepto de la diversidad funcional, como un reconocimiento a estas diferentes formas, ¿no es cierto?, de ser y del hacer. Entonces, esto tiene que ver con las diferentes maneras de funcionar y de desarrollarnos en la sociedad.
Al referirnos, ¿no es cierto?, con personas con diversidad funcional, nos estamos parando desde la aceptación de las diversas formas de ser y del hacer. No todos nos trasladamos con las piernas, hay personas que necesitan apoyos como sillas de ruedas, como bastones, como muletas y otro tipo de apoyos. No todos nos comunicamos con la lengua oral, hay personas que la lengua natural es la lengua de señas, entonces será su medio de comunicación las manos. Y así hay infinidades, ¿no es cierto?, de formas de utilizar los sentidos, de comunicarnos, de desplazarnos. Entonces, el entorno físico hoy pareciera estar destinado y creado para un ser humano que no existe, un ser humano perfecto que no tuvo niñez, que no crece, que no enferma, que no envejece, es decir, un ser humano productivo, promedio saludable, de 1,80 m, de contextura media y que camina, ¿no es cierto? Bueno, pero en el mundo hay un 15% de la población mundial que experimenta algún tipo de discapacidad. O sea, 1.000 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad. Pero también tenemos que tener en cuenta la infancia, por supuesto, los niños, los cambios en la vejez, a los adultos mayores, la obesidad, las diferencias en el cuerpo, ¿no es cierto?, de estatura también, el embarazo, el uso de lentes, de audífonos, secuelas o enfermedades por accidentes, lesiones temporales, ¿sí? Bueno, es decir, si contemplamos a todo este grupo de personas, llegamos a que en el mundo el 40% de la población tiene movilidad reducida, es decir, en el mundo 4 de cada 10 personas tienen movilidad reducida. Y también tenemos que tener en cuenta que para el 2050 el 20% de la población mundial tendrá 60 o más años. Si además más de la mitad de las personas con discapacidad y personas de más de 60 años que ahora viven en ciudades y pueblos, se estima que este número representará más del doble para el 2050. Entonces, es fundamental reconocer que la discapacidad es parte, ¿sí?, de la diversidad de la humanidad y que es el resultado de discapacidades funcionales y de las interacciones con las barreras del entorno social, digital, como hoy vemos, y también el construido, barreras que les impiden a las personas participar en igualdad de condiciones que comparado, ¿no es cierto?, con el resto. Entonces, este reconocimiento de la existencia de estas diversas formas de funcionar, de la diversidad funcional, conlleva el desarrollo de diseños universales, ¿sí?, en diversas índoles, por ejemplo, que reconozcan, ¿no es cierto?, esta discapacidad. Por ejemplo, en la enseñanza curricular, ya sea en la enseñanza pública, en la enseñanza privada, en los materiales de apoyo, tanto impresos como virtuales. Es decir, lo debemos tener en cuenta en todas las esferas de la vida de la persona y en todos los recursos que sean necesarios para cubrir las necesidades de las personas y en su desarrollo personal y social. Entonces, este diseño universal es el diseño de productos, de entornos, de programas y servicios que puedan ser utilizados por el mayor número de personas posible, ¿sí?, sin necesidad de una adaptación, de un diseño especializado. El diseño universal no excluye a las ayudas técnicas, por ejemplo, que puedan necesitar determinada persona. Por ello es fundamental que el diseño universal sea una pieza clave en la creación, en la planificación de un destino inteligente, ¿sí?, como también en la existencia de que haya, ¿no es cierto?, un fuerte compromiso para establecer medidas vinculadas, por supuesto, a la accesibilidad. Entonces, la accesibilidad no debe ser planteada, con esto quiero recalcar, ¿no es cierto?, reafirmar este concepto de que la accesibilidad no es para proteger o no está destinada para proteger a un sector de la población, sino que lo debemos entender como un bien común para toda la población. Y en el diseño de las ciudades y en los proyectos para mejorar, ¿no es cierto?, las mismas, se debe integrar como un parámetro más, como un parámetro de bienestar social, como lo es
también la lucha contra la contaminación, cuando se planifican los sistemas de limpieza, los espacios verdes. Bueno, también se debe plantear la accesibilidad como un parámetro también de medición de calidad de vida de las personas, ¿sí? Para que pueda, por supuesto, ser disfrutada por todas las personas. Entonces, un destino inteligente es accesible. Bueno, ¿qué debe contener? Por ejemplo, estos son algunos de los ejemplos que deben estar previstos para que una ciudad sea accesible, por supuesto. Bueno, los cruces rebajados, las rampas, evitar obstáculos, salvar los desniveles, no obstruir la circulación en las obras, la señalética, que es muy importante. Diseñar, por supuesto, espacios accesibles, tanto en los ingresos, en la circulación vertical, en la circulación horizontal, los espacios interiores, los espacios exteriores, también de uso común, por supuesto sanitarios, actividades, servicios. La información es fundamental que en un destino sea comprensible, es decir, tiene que estar planteada y disponible en diferentes formatos. ¿Sí? La información que brindan las agencias de viaje, las oficinas turísticas también debe contemplar diferentes formatos. La señalética también es un medio de información y es necesario que sea accesible. La iluminación, los contrastes también son muy importantes. El transporte adaptado, por supuesto, desde que partimos, ¿no es cierto?, de un destino, desde la llegada al otro destino y, por supuesto, dentro del destino. Y también dentro del interior, en el interior del vehículo, es importante que esté adaptado y en todos los medios de transporte. La comunicación debe ser comprensible, es decir, una comunicación también en diferentes formatos. Hoy en día la tecnología en este sentido, con aplicaciones, con audioguías, con el bucle magnético, ayuda, ¿no es cierto?, que nos podamos comunicar de diferentes formas, y también son importantes los subtítulos. Y por supuesto el trato adecuado. Esto tiene que ver con una barrera actitudinal también, con la forma de vincularnos. Bueno, es fundamental que el personal esté capacitado, ¿sí?, para atender y que entienda, ¿no es cierto?, la diversidad de las personas, y también en lo que respecta a la seguridad, la prevención, la evacuación en el destino. Entonces, debemos diseñar ciudades, productos, servicios que incluyan a todos los habitantes, más allá de sus condiciones físicas, sensoriales, cognitivas, para que se puedan apropiar del lugar en igualdad de condiciones. Es fundamental incorporar la accesibilidad desde el inicio, ¿sí? ¿Cuál es la meta? Garantizar, ¿no es cierto?, la convivencia. No necesitaríamos hablar de inclusión si hubiera, ¿no es cierto?, un adecuado acceso en igualdad de condiciones, y que para que podamos hablar de convivencia, ¿no es cierto? Esto es lo que hacemos desde Seaboy. Seaboy nace propiamente de esta experiencia personal a la hora de viajar, y una de las primeras barreras que encontramos a la hora de viajar o planificar un viaje es la falta de información. Por eso Seaboy es una plataforma colaborativa de turismo accesible, es decir, un lugar donde conectamos la oferta de productos y servicios turísticos accesibles, es decir, que cuentan con condiciones de accesibilidad en sus productos, en sus servicios, y que no los dan a conocer. Entonces nosotros los conectamos con la demanda, ¿sí?, con aquellos usuarios y familiares también, o amigos que desean viajar y que no encuentran información para planificar su viaje. Entonces conectamos esta oferta con esta demanda, y donde los usuarios pueden calificar y comentar sus experiencias para ayudar, ¿no es cierto?, a otros viajeros a planificar su viaje. Por supuesto, también realizamos consultoría en accesibilidad. Trabajamos con agencias de viajes para que puedan también atender a este segmento, a este público que desea viajar y tener excelentes experiencias de viaje. Nosotros le ponemos a disposición nuestra gran base
de datos, toda la información que recopilamos en materia de accesibilidad, se la ponemos a disposición de las agencias para que puedan organizar un itinerario a medida, ¿sí? En función a las necesidades de cada persona. Cada persona, como hoy decía, aún con la misma discapacidad, tiene diferentes limitaciones o diferentes habilidades también. Entonces, la agencia realiza un itinerario acorde a esa persona. También promovemos la adaptación de espacios y eliminamos barreras en los destinos, en organismos públicos y privados, en empresas. Realizamos un diagnóstico, una evaluación y una propuesta de mejora, ¿sí? Creamos protocolos de valorización y para mantener, ¿no es cierto?, las condiciones de accesibilidad. Hay lugares que, por ejemplo, tienen las condiciones de accesibilidad, pero después se van estableciendo barreras. Entonces, nosotros estamos pendientes de que se mantengan, ¿no es cierto?, esas condiciones de accesibilidad. Y trabajamos en red, trabajamos con otros profesionales de diferentes disciplinas, hemos formalizado alianzas con estudios de arquitectos, entonces con agencias de viajes, por supuesto, y bueno, siempre para promover la inclusión de las personas. Actualmente, con la Secretaría de Turismo de La Pampa estamos por implementar un plan, ¿no es cierto?, para accesibilizar a los municipios locales para que inicien el camino hacia la accesibilidad y en la oferta de sus productos y servicios. Y por supuesto también realizamos capacitaciones. Estas capacitaciones están vinculadas al trato adecuado, ¿no es cierto?, hacia las personas con discapacidad o al turista con discapacidad. Bueno, en este sentido, el Ministerio de Turismo, a través del programa de directrices, nos suministra y nos facilita la información vinculada a aquellos prestadores a nivel nacional que tienen este sello, ¿no es cierto?, de accesibilidad, y que nosotros los ponemos a disposición en la plataforma y los damos a conocer para que tengan, ¿no es cierto?, mayor llegada. Bueno, también somos consultores de normas IRAM para mejorar los procesos, auditarlos y también mejorar el posicionamiento del organismo frente, sí, a la comunidad a través de sus acciones inclusivas y también sostenibles. Y también parte de este año hemos hecho una alianza muy importante con Fundación Plan 21, quienes son, ¿no es cierto?, representantes de Biofield y que contribuyen con sus acciones al desarrollo sostenible. Somos conscientes de que alrededor del 50% de los consumidores están dispuestos a pagar por más productos y servicios en empresas que demuestren realizar acciones, ¿no es cierto?, vinculadas con el impacto social y medioambiental, y es valorado por los turistas y por los consumidores. Y entonces, a través de esta alianza mejoramos el desempeño social, ambiental, cultural y económico y de calidad en la comunidad para también brindar por un producto diferenciado y mejorar, ¿no es cierto?, la imagen del destino. Trabajamos también en alianza junto a Adalat para promover la accesibilidad en la web, en la tecnología, en este marco, ¿no es cierto?, de virtualidad. Es muy importante, como recién decía Janina, que la virtualidad no deje a nadie afuera, así que junto a Adalat también trabajamos para promover el desarrollo tecnológico accesible. Y bueno, y como recién decía Ana en la presentación, hemos lanzado el primer podcast de turismo accesible en Argentina, junto a Ikigai, una empresa colega, y a Fundación CODIS también, quien pone la voz al podcast, para también, somos conscientes de que hay diversas formas también de difusión, de llegar a más personas y en diferentes formatos. Bueno, este formato también es para que las personas puedan vivir y experimentar
cómo es recorrer un destino en situación de discapacidad o con movilidad reducida también, desde la llegada, ¿no es cierto?, en el destino, y recorrer toda la oferta, todas las experiencias que pueden realizar, y por supuesto subtitulado. Bueno, tenemos un equipo en Argentina con diferentes referentes en el país, donde compartimos y estamos al tanto, ¿no es cierto?, de nuevos prestadores para también difundir y llegar a más personas, ¿no es cierto? Bueno, y esto es nuestro lema, tu destino sin límite. Creemos que los destinos inteligentes no deben tener límites, y ese es nuestro lema. Así que estamos a disposición para colaborar, para generar alianzas, estrategias, y bueno, siempre contribuir a esto, a la verdadera, ¿no es cierto?, inclusión de las personas con discapacidad en las ciudades. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Vero, a vos. Bueno, como ya dijimos, el día de hoy FIDI trata de accesibilidad y viene desarrollando, digamos, muchísimas ponencias y experiencias en temas de accesibilidad. Nos presentaste un panorama súper completo, sobre todo de lo que viene haciendo SIBOI, y en brindar información, ¿no? En brindar información específica, técnica, rigurosa, exacta, sobre la accesibilidad de los destinos para una mejor y mayor toma de decisiones por parte de las personas con discapacidad. Ahora, yo te quería hacer una pregunta en cuanto a la tecnología, porque justamente como estamos en el marco de los DTI, es cierto, digamos, que la tecnología mejora muchas veces las condiciones de accesibilidad. Hablamos desde la domótica en los edificios patrimoniales, por ejemplo, o cualquier otro edificio que puede mejorar, digamos, la tecnología, o bien, digamos, en determinadas apps que permiten la información, la interacción con los destinos. ¿Crees que también esa tecnología puede ser una barrera para determinadas discapacidades? ¿Y cómo, tenés alguna opinión en relación a eso? ¿Cómo lo ves? ¿Alguna experiencia en la que esa tecnología haya sido, digamos, una cuestión que vaya en contra de la accesibilidad? No, quizá, digamos, por la falta de criterio de accesibilidad, no porque la tecnología vaya en contra de la accesibilidad. Pero muchas veces pasa, por ejemplo, que en los aeropuertos, cuando se avisa a último momento un vuelo que se cancela o alguien que falta, muchas veces se hace solamente por voz, o sea, por sonido, y si hay una persona con discapacidad auditiva, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces, en ese punto, ¿qué opinión tenés en relación a las discapacidades y las tecnologías? Sí, bueno, un poquito, ¿no es cierto?, lo que hoy comentaba cuando hablé justo de información comprensible y de comunicación. Digamos, la digitalización y la tecnología realmente ayudan y son fundamentales para la inserción y para el desarrollo humano, pero es indudable que han generado una barrera enorme, sobre todo para aquellos quienes tienen una discapacidad auditiva, ¿no es cierto?, o visual. Eso es indudable, y sobre todo también para los adultos mayores. No se han podido incorporar adecuadamente en este marco. Realmente fue inesperado y a todos, ¿no es cierto?, nos ha impactado, pero creo y estoy convencida de que han sido los sectores más vulnerados. En cuanto a la oferta de productos y servicios turísticos, bueno, generalmente la accesibilidad está asociada a rampas o accesibilidad física. Entonces, a veces se hace hincapié en este tipo de discapacidad y se deja al margen a las otras. Esto que vos decías de la comunicación, bueno, pasa en los aeropuertos y pasa también en todos los ámbitos, desde un banco, desde un consultorio médico, en todos los ámbitos. Entonces, es fundamental ir incorporando
esto que hoy decía de la comunicación y de que la información sea comprensible en diferentes formatos, ¿sí? Que hoy en día, digamos, la tecnología nos brinda diferentes apoyos para ir cubriendo estas deficiencias, pero están a disposición de las personas y es simplemente tomar conciencia, ¿no es cierto?, acerca de esto. Por eso nosotros siempre en las charlas hacemos tanto hincapié en la diversidad, en los conceptos de discapacidad, en las diferentes formas de ser, de actuar, de comunicarse. Bueno, porque creo que tomando una verdadera conciencia de que todos nos comunicamos, nos desplazamos, nos entendemos de diferentes maneras, ahí es donde va a haber una verdadera inclusión. Sin dudas que sí. Bueno, Vero, te agradecemos muchísimo la participación en FIDI. Para nosotros, digamos, tu experiencia también como usuaria con discapacidad y como promotora del turismo accesible es muy valiosa y me parece, digamos, que es justamente el camino hacia donde hay que ir para hacer inteligentes estos destinos. Así que te agradecemos la participación y, bueno, despedimos al público por unos segunditos, por unos minutos, para que luego comencemos con el panel de accesibilidad turística y aplicaciones móviles. Así que, bueno, despedimos a todos y te agradecemos nuevamente. No, gracias a ustedes. Un abrazo.